La hipoteca inversa puede ser un instrumento de desacumulación que permite ofrecer liquidez a los adultos mayores para aumentar sus ingresos como complemento de una pensión. Uno de muchos instrumentos de esta desacumulación de activos que existen en la literatura y que han implementado algunos países de Europa y Estados Unidos es esta hipoteca inversa. Y en México, ¿cómo vamos? ¿Qué regulación hay para ello? Por eso vamos a conversar con una especialista, a quien usted ya conoce, Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Buenas noches, Alejandra. Hola, Raimundo, buenas noches y buenas noches al auditorio. Mucho gusto. Gracias, amiga mía. ¿Por qué te parece si empiezas por explicarnos cómo se encuentra la situación de los adultos mayores ya pensionados? Sí, bueno, voy a retomar algunos mensajes que tenemos en el CIEP desde ya varios años y que nos preocupan. Y uno de ellos es pues el gasto que ejercemos en pensiones, ¿no? Como país, que es el 20.4% de todo el gasto, ¿no? Y esto va para pensiones, tanto las que recibimos por IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, como la pensión para los adultos mayores que implementó esta administración. El problema es que son pensiones desiguales y muchas de ellas no son suficientes para poder cubrir todas las demandas, ¿no?, y necesidades que tenemos en la vejez. Entonces surge esta idea de cómo complementamos una pensión, ¿no? Y esto, por eso tiene que ver los instrumentos de desacumulación del sistema financiero, ¿no? Y uno de ellos, como bien lo mencionaste, es la hipoteca inversa, que si bien aquí en México no es tan popular ni se ha podido implementar, pues en otros países sí se ha hecho de manera exitosa. De hecho, en el Reino Unido existe desde 1965, en España también, en Estados Unidos, y bueno, en América Latina hay algunos retos que tenemos que enfrentar, entre ellos pues la misma cultura, ¿no? Los adultos mayores prefieren dejar sus activos para las siguientes generaciones que utilizar un instrumento como esto para poder tener liquidez y complementar esa pensión que no está siendo suficiente. Quiere decir entonces, Ale, que el acreditado, el adulto mayor, al entregar su bien en hipoteca va a recibir una renta, y esta renta entonces al fallecer ya se termina, ¿y los beneficiarios? No, de hecho, pues no hay beneficiarios, ¿no? El cálculo que hacen es de tu activo, de tu departamento, tu casa. Sí. Te hacen una corrida, ¿no? Dependiendo la esperanza de vida. Sí. Y con base en eso, pues vas a tener una mensualidad. Y ese contrato, digamos, termina cuando la persona fallece. La ventaja es esa, ¿no? Que estás recibiendo esa cantidad de manera mensual para poder pagar por servicios de salud o por o que incluso querer viajar, ¿no? Si no necesitas esos servicios de salud. Pero se trata justamente de esta concepción de, bueno, ya ahorré, compré, ¿no? Un bien durante mi vida laboral, ¿no?, cuando era productivo, y cuando ya estoy en el retiro o eres adulto mayor, pues ya estás en el periodo de desacumulación y hacer estos bienes pues líquidos para poder enfrentar mejor la vejez. Sí. Ale, en tu investigación ubicas al Estado de México y a la Ciudad de México como potenciales de llegar a implantar este producto financiero. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen ya una legislación avanzada para poder implementar este instrumento. El problema es que no hay un marco federal para poder seguir, ¿no?, con esta implementación de la manera, o sea, ese es el lado puramente legal. También tendríamos que ver cuál es el mercado, si es que todavía existe o si es que existe. Yo entiendo que hay algunas instituciones bancarias que han querido lanzar este producto, pero que no hay suficiente interés en la población mexicana para poder establecerlo. Yo creo que es lógico, ¿no? Somos todavía una población que estamos en la transición demográfica, tenemos un poco del bono demográfico, pero eso se nos va a acabar, ¿no? Y
en unos años vamos a ser más adultos mayores solos que tengamos que echar mano de algún instrumento así. Entonces creo que la discusión debe de estar ahí, no solo de este instrumento, sino de otros que existan en el mercado para poder irlo introduciendo en la discusión y que pueda ser utilizado cuando lo necesitemos. Sí, finalmente, Ale, las implicaciones de política pública. Bueno, la realidad es que con esto, con este tipo de instrumentos podríamos pensar en tener otro pilar del sistema de pensiones, ¿no? Para aquellos adultos mayores que efectivamente son dueños de su propiedad y que quieran implementar este tipo de acciones, y pensar que el gasto en pensiones sigue creciendo, sigue presionando a las finanzas públicas, estamos desprotegiendo a la siguiente generación porque como gastamos más en pensiones hay menos recursos en salud y educación, entonces tenemos que pensar en otras vías para poder disminuir esa presión, ¿no? Obviamente está la parte de aumentar ingresos, pero tenemos que pensar en una reforma en pensiones que podría incluir este tipo de instrumentos. No, extraordinarias noticias, sobre todo con una investigación tan actual como la tuya, Ale. Hemos compartido tu cuenta de Twitter, también la del centro, para que accedan nuestra audiencia interesada en ello, en conocer más estos detalles en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchísimas felicidades y gracias por estas contribuciones, Ale. Muchas gracias a ti, Raimundo. Que tengas buena noche. Gracias, amiga mía. Buenas noches. Vamos ahora con la cápsula de investigación financiera de esta semana, en la que le compartimos a lo que conducen las huelgas laborales. En cualquier ámbito, ya sea deportivo o cinematográfico, los empleadores y los trabajadores negocian sus derechos y responsabilidades. Sin embargo, cuando hay desacuerdos laborales, los empleados pueden optar por hacer una huelga para alcanzar sus demandas, lo que causa pérdidas económicas y genera incertidumbre en la industria. Es durante las negociaciones donde propietarios y trabajadores intentan ejercer su poder de negociación mediante demandas económicas, políticas y sociales. Si ambos grupos coinciden en puntos comunes, es posible llegar a un acuerdo o, de lo contrario, es mejor suspender la negociación o separarse definitivamente. Un caso notable ocurrió en la NBA en el año 2011, en el que 22 de las 30 franquicias se encontraban en una mala situación económica y solicitaron al sindicato de jugadores aceptaran una reducción salarial del 30%, así como imponer un tope salarial a las plantillas con el propósito de hacer una liga competitiva y continuar con su esquema de negocios. Pero al no llegar a un acuerdo entre las partes, se realizó un paro laboral de 149 días, lo que acortó la temporada de 82 a 66 juegos por equipo, ocasionando pérdidas económicas directas e indirectas para todos los involucrados en este deporte. En México, en el año 1996, el recinto Frontón México cerró sus puertas debido a que un grupo de trabajadores y pelotaris exigían a la administración del recinto acatar el contrato colectivo que tenían, pero el incumplimiento se debía a que la administración arrastraba una considerable deuda. A consecuencia de esto, y al no llegar a un acuerdo, el recinto cerró sus puertas, y no fue sino hasta 21 años después, en el año 2017, que se reabrieron las puertas del recinto con la intervención del gobierno de la Ciudad de México y empresarios, reactivando el uso de las instalaciones y practicar de nueva cuenta el deporte de Jai Alai. En el mundo cinematográfico, hace apenas unos días ha iniciado una huelga en solidaridad con los guionistas de la industria por parte del Sindicato de Actores de Cine y Televisión, lo que llevó al primer paro general en Hollywood en más de 6 décadas. Los salarios son la principal causa de esta huelga, donde tanto actores como guionistas demandan protección de sus trabajos por la llegada de la inteligencia artificial.
y reclaman incrementos en la participación económica de sus creaciones en las plataformas de streaming, sumado a que las series transmitidas en estas plataformas cada vez tienen menos episodios, lo que ha perjudicado sus ingresos a largo plazo. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, con los directores ejecutivos, estos manifiestan que las medidas que se están poniendo de recortes salariales se debe a la disminución de asistencia del público en las salas de cine y el cambio hacia el entretenimiento en streaming, que es una realidad inevitable por su fácil acceso y su ininterrumpida transmisión. Pues ojalá y pronto se resuelva este paro laboral de la industria cinematográfica en Estados Unidos y sigamos disfrutando de fuentes de entretenimiento. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por los canales 135 de Easy y 610 de Star. Muy buenas noches.